Hola, ¿qué tal? Mil bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy estamos en una tercera entrega de esta serie que le hemos denominado Reino y Sacerdocio Bendecido. Le pedimos siempre la dirección a nuestro Dios para que podamos, con su guía, evidentemente, su maestría, su enseñanza, su guía, su revelación, abordar este tema de la entrega del día de hoy. Gracias, Padre Celestial, por el milagro de la vida. Y no nos referimos a la locomoción de este cuerpo sencillamente, sino a tu espíritu. Que tu espíritu esté en nosotros nos hace saber que estamos vivos de entre los muertos. Porque tú eres la vida, en ti está la vida, en tu palabra está la vida, tú eres el camino, la verdad y la vida. Y solamente estar en ti nos hace saber que estamos vivos. Tú también nos dijiste que para sustentar esta vida necesitamos del pan espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y eso es lo que hemos venido hoy, reuniéndonos, congregándonos de manera virtual a través de las naciones del mundo, por este medio, para pedirte que nos des el pan de nuestra alma, el sustento de nuestro espíritu, Señor, la revelación de Cristo a través de las Escrituras, del Padre, del Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu Santo, quien conoce las cosas de Dios mismo, el que nos revele por tu gracia y misericordia lo que es para nuestra liberación, para tu exaltación, para tu santificación, la santificación de tu precioso nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la última entrega, tuvimos que hacer un corte al final, tuve problemas con la memoria y habíamos hecho el paso a una cita bíblica que bueno, al final no pudimos concretar por el problema que acabo de mencionar. Sin embargo, pues vamos a tomar contexto desde los últimos pasajes que estuvimos analizando. Para las personas que tal vez no han visto la anterior entrega, pueden ver esta serie en este mismo canal de YouTube. Le pido por favor, entonces, que me acompañe a Primera de Corintios, Nuevo Testamento, Primera de Corintios, en el capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, y aquí está hablando el apóstol Pablo. Voy a leer después del versículo 3. Dice Pablo contra los que me acusan: esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta del rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también esto la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner tropiezo ni ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Bueno, aquí hay la aclaración, aunque no está del todo completa, y ese es el sentido de la enseñanza del día de hoy, del por qué Pablo dice lo que dice. Pareciera un poco contradictorio, pero en este tema particularmente, porque él dice que allí no está pidiendo que se haga eso con él, pero al mismo tiempo está diciendo que eso es lo que dice la palabra de Dios que se debe hacer. Esto es un caso particular, que Pablo no lo hizo siempre y con todo el mundo. De hecho, Pablo lo hizo solamente, ¿qué hizo? Para aclarar,
recibir una retribución económica por su obra ministerial, por servir al pueblo de Dios. Pablo lo hizo en todas las congregaciones. De las congregaciones recibió evidentemente su pago, su salario, su honorario, como es el tema como es la palabra que analizamos en la anterior entrega, cuando dice los que trabajan en predicar y enseñar sean dignos de doble honra. La palabra ahí es honorario, doble honorario. Entonces Pablo tuvo una situación particular con la iglesia de Corinto, de la provincia. La iglesia de Corinto estaba en una ciudad que era y esta ciudad era una provincia de una provincia mayor que se llamaba Acaya. Acaya era lo que hoy conocemos en Grecia y tenía dos ciudades que son las que más sobresalían. Particularmente allí estaba Corinto, y allí había una iglesia que era la iglesia a la cual va dirigida la primera y la segunda carta. Pablo habla, creo que es en la segunda carta, que es la tercera vez que él va a donde ellos, porque ha tenido unos incidentes particulares. De hecho, parece ser que no fue Pablo el que fundó esa congregación, sino que se muestra por algunos pasajes que ya algunas personas habían establecido esa congregación en una provincia que no era de los judíos, sino particularmente en Grecia, de gentiles, y ya él como apóstol a los gentiles toma su autoridad que algunos no querían reconocer, y eso es lo que tenemos que analizar. Dentro de la iglesia de Corinto había personas que no querían reconocer a Pablo como un apóstol de Jesucristo, ni que tuviese injerencia o autoridad sobre las iglesias de Cristo, particularmente en la provincia de Acaya, a la cual pertenecía Corinto. Habían algunas personas que tenían a Pablo en los peores términos. Lo consideraron un hombre carnal, un hombre que era solamente amenazante por las cartas que les enviaba, pero cuando llegaba a la iglesia de Corintio lo señalaban de que era una persona débil, inclusive tosco en la palabra, etcétera, etcétera. O sea, al mismo apóstol le tocó defender su posición y su autoridad como ministro del Señor, como apóstol a los gentiles, porque habían algunas personas, ministros, que Pablo luego lo llama también como ministros de Satanás, que están disfrazados dentro de la iglesia de los Corintios. Entonces Pablo usa una estrategia. Hoy vamos a mirar el desarrollo de eso, y es que él dice, para no poner tropiezo a la iglesia de los Corintios, porque como tiene unos líderes que no me aceptan, soy el apóstol a los gentiles y ellos no me están aceptando, entonces como me están criticando por muchísimas cosas, entonces yo voy a rehusar de unos derechos que tengo, y eso ya lo veremos con sustento bíblico. Voy a renunciar de unos derechos que tengo como apóstol y como ministro, simplemente para no poner tropiezo particularmente a esa congregación. Pero es una excepción, es algo excepcional, porque ya lo veremos también con sustento bíblico en las mismas cartas dirigidas a los Corintios, donde él dice que él ha despojado a otras iglesias para recibir salario, para poder servirle a ellos, porque ellos estaban siendo, y es la palabra que Pablo usa, que han sido mezquinos con él. Por eso es que trata de reivindicar el principio espiritual del que habla la palabra en 1 Corintios capítulo 9. En el versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo tenía una acusación particular, y es que algunos decían que como él se creía apóstol de los gentiles y nada tenía que ver con la iglesia de los Corintios, porque él no la había fundado, entonces ¿por qué tendría él que recibir dinero de la iglesia? ¿Por qué tendría que hacerlo? Entonces lo estaban acusando en ese sentido, porque estaba pidiendo unas ofrendas. Ahorita vamos a ver, no será el tema, más adelante veremos que la ofrenda que Pablo estaba pidiendo a los corintios no tenía que ver con sus honorarios. Él estaba pidiendo una ofrenda porque en ese tiempo existía una costumbre de las iglesias cristianas que recibían unas ofrendas cada primer día de la semana, dice la Biblia, el día del Señor o el día domingo, reunía unas ofrendas para poder llevar a otros hermanos de las iglesias que estaban pasando necesidad. Esa era una costumbre que se tenía en la iglesia primitiva. Todas las iglesias reunían una ofrenda para llevarle ofrenda a otros hermanos, pero esto no tiene nada que ver con el principio espiritual que está enseñando Pablo aquí, que tiene que ver justamente con los honorarios que deben devengar los que sirven en la obra de Dios. Ese es el principio. Lastimosamente, porque no entienden muchos este contexto, es que se malinterpreta 1 Corintios capítulo 9, después del versículo 12.
o 13, donde habla de que cada uno dé como propuso en su corazón. Allí no está hablando de los diezmos y las ofrendas o los honorarios que se deben apartar para los ministros. Allí está hablando de una ofrenda que se debe recoger para otros hermanos en otras congregaciones. Y ahí, evidentemente, no hay una imposición, digamos, como una normativa, como que sea algo obligado, ¿no? Allí le está diciendo cada uno de según haya prosperado, como le nazca en su corazón. Ese es el contexto de 1 Corintios capítulo 9, verso 13 en adelante. No es el tema de ahorita, pero pues lo quiero dejar en claro. El contexto particular, el que nos compete, es que Pablo está reivindicando en una iglesia en la cual él rehusó de ese derecho, no que no haya recibido salario. Pablo lo mismo lo dice, lo veremos ahora en otras escrituras. Él renunció al salario que debía recibir por el servicio que estaba prestando en la iglesia de Corintio y despojó a otras iglesias, es decir, dijo, susténtenme ustedes porque aquí los de Corinto son mezquinos. Ese es el término que realmente utilizó Pablo para estos corintios. Pero el principio espiritual lo deja claro. Les está diciendo qué es lo que dice la Escritura. Es decir, Pablo no se queda callado diciendo, no, esto es algo que a mí me nace del corazón, yo no voy a pedir un salario entre ustedes porque es que Dios no ha establecido eso, Dios no se los ha impuesto. No, él les deja claro que el Señor estableció que el que predique el Evangelio viva el Evangelio y que eso es algo que está establecido. Trae incluso versículos de la ley del Antiguo Testamento para reivindicar ese principio. Así pues, que él no se escuda diciendo yo no voy a renunciar a ese derecho que tengo, pero no los deja sin doctrina. Les dice, ojo que eso no es lo que dice la palabra. Yo lo hago para poder tomar cariño entre ustedes, para conmigo. De hecho, en 2 Corintios dice que eso es un engaño que Pablo utilizó, engaño, ese es el término que utiliza la Biblia, para prenderlos, es decir, los prendí con engaño. Él lo que está diciendo allí es, voy a negar lo que establece la palabra de Dios respecto de mí, el derecho que tengo como ministro, para que ustedes no se vuelvan duros para conmigo, para que me reciban y me acepten como un apóstol de Jesucristo efectivamente a los gentiles. Porque los líderes que ustedes tienen, ellos sí los despojan, ahorita veremos, ellos sí utilizan y usufructan de ustedes, pero me critican a mí diciendo que yo les estoy pidiendo dinero cuando realmente no les estoy pidiendo para mí absolutamente nada. Entonces, para quitar esa crítica, para aquellos que lo acusan, dice allí, esta es mi defensa, como quien dice, los voy a dejar callados. Eso es un engaño, dice, ¿por qué? Los prendí con engaño, dice la palabra, porque pues, eso no es lo que dice la Biblia que debía hacer. Pero él dijo, si esta es la manera de ganarme a los corintios, entonces renuncio a ese derecho para poder ganármelos a todos. Ahora sí empecemos a ver todo el contexto bíblico de lo que acabo de mencionar. Este es como el panorama general y ahora vamos a profundizarlo un poco. Primero, dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Su defensa es el derecho bíblico. Lo establece desde un principio que ya habíamos dado desde la anterior entrega. El principio es la mesa que los sacerdotes decían en el Antiguo Testamento en Malaquías, que la mesa del Señor es inmunda. El Señor había dicho también en Malaquías capítulo 3, haya alimento en mi casa. Y ya aclaramos, ¿Dios come en su casa o quién come en su casa? Y ya vimos que los alimentos de la casa de Dios van a los sacerdotes, a los ministros, a los siervos de Dios. Y Dios trae maldición sobre el pueblo por causa de que el pueblo no estaba honrando su casa. La mesa de la casa, la mesa de los sacerdotes, la mesa es lo que ellos comían, los sacerdotes. Los sacerdotes, y ya de manera muy amplia, hablamos en las anteriores entregas de eso, los sacerdotes se habían desviado de servir con fidelidad a Dios
Porque decían, la mesa del Señor es despreciable, esto es lo que traen, el pueblo tiene lo mejor, Dios les da lo mejor y ellos traen lo peor, y eso es lo que nos toca comer a nosotros. Entonces sencillamente deshonremos a Dios, no le sirvamos a Dios con fidelidad y se iban a servir a otros dioses. Por eso Dios se enojó con los sacerdotes porque no estaban reconociendo la honra que debían darle a Dios, y también con el pueblo, y trajo maldición. Malditos son con toda maldición. Luego Dios dice, pruébeme, hagamos un cambio en este sentido, honren mi nombre, honrando a los sacerdotes, porque yo no soy el que como allí, y verán que yo abriré las ventanas de los cielos. El principio siempre ha sido el mismo: honrar la obra de Dios y Dios te honrará, y Dios honrará a los que honran su obra. Él dice, pruébeme ahora en esto. El sentido de Pablo cuando dice no tenemos derecho a comer y a beber, está hablando justamente del sustento. Los sacerdotes, cuando el Señor dice en Malaquías, haya alimento en mi casa, está hablando del sustento de los sacerdotes. Y Pablo establece, en el Nuevo Testamento no tenemos derecho a comer y a beber. Derecho. Empecemos a analizar un poquito, bueno, no quiero, porque va avanzando el tiempo, no quiero quedarme allí, pero pensemos lo que significa eso. Pues el mismo Pablo le está dando contexto a eso. El versículo 5 dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas, que en este caso es Pedro, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Escuche cómo lo dice claramente. Él dice, no tenemos derecho a no trabajar, entre signos de interrogación. No tenemos derecho a no trabajar. ¿Por qué la Biblia dice que el ministro, el apóstol, el pastor, el que sirve en la obra de Dios tiene derecho a no trabajar? Tiene derecho a no trabajar porque trabaja en la obra de Dios. Eso es algo que muchas personas no han entendido. Dios le pide al pueblo lo mínimo. Diezmo significa lo reducido. Diezmar significa reducir. Diezmo, la palabra literalmente lo que significa es lo mínimo, lo elemental. Dios al pueblo le pide lo mínimo, pero a los ministros les pide todo. El que es ministro sabe. Dios nos ha pedido absolutamente todo, que lo demos todo por Él. Mire los llamamientos de los apóstoles. Y estaba Mateo sentado al banco de los tributos públicos, y el Señor lo llamó, le dijo, ven y sígueme, y al instante, dejándolo todo, lo siguió. Jacobo, Juan estaban pescando, encontraron al Señor Jesús, el Señor les dijo, vengan, síganme, y al instante, dejando sus redes y a su padre, lo siguieron. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús dijo, nadie hay que no haya dejado casa, tierras, etcétera, por amor de mí, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el mundo venidero la vida eterna. Ante la pregunta que Pedro le acababa de hacer, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Entonces, mire el contraste. El Señor al ministro le pide que deje todo, incluso trabajar. Ahora, si el ministro tiene familia, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que se va a sostener? Pero la gente, muchas veces, como la iglesia de Corintio, es mezquina. Dice, no, son perezosos, no quieren trabajar. Pero la Biblia habla de los que trabajan en la obra de Dios. O sea, Pablo dice, no tengo derecho a trabajar secularmente porque trabajo en la obra. Ese es el principio establecido por Dios. Mire lo que sigue diciendo. ¿Quién, versículo 7, jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña? Y de esto ya hablamos lo que significa expensas. Mire la entrega anterior. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí esto parece un razonamiento lógico. Parece. Él dice, ¿quién planta una viña y no come la viña? Eso es lógico. ¿Quién apacienta un rebaño y no toma la leche del rebaño? Muy razonable, muy lógico, pero Pablo aclara, versículo 8, ¿digo esto solo como hombre? Es decir, ¿usted cree que yo estoy aquí filosofando o simplemente son argumentaciones humanas? No, me estoy basando en la palabra de Dios, eso es lo que dice Pablo. Mire, ¿no dice también esto la ley? ¿Qué tiene que ver la ley, Pablo, si ya no estamos en la ley, estamos en la gracia? No, él dice, no dice también esto la ley. Esto que estoy argumentando es algo que establece la palabra de Dios. ¿Y por qué la ley? ¿Por qué tienes que traer algo de la ley? Porque no solamente trae lo que dice el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo en las palabras del Señor Jesucristo. Ya lo veremos. Porque es que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Significa que toda buena obra requiere preparación.
Y para esa preparación se necesita toda la palabra. Por eso Pablo la trajo a colación y dice, esto dice la palabra, esto dice la ley. No es un racionamiento meramente humano. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aclara, aquí viene a traer la luz, la revelación de lo que el Antiguo Testamento, la ley está diciendo. Dice, esta es la interpretación. Empieza a decir Pablo allí, ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si usted analiza el pasaje de Deuteronomio 24, donde está este pasaje, se dará cuenta que el contexto nada tiene que ver con ese versículo. Es un versículo aislado que después de varias regulaciones luego dice no pondrás bozal al buey que trilla y sigue con otras regulaciones. ¿De dónde sacó Pablo ese contexto? Es la revelación del Espíritu de Dios. Vamos a criticar al apóstol Pablo cuando él mismo dice, hablo esto como hombre. Esta es la interpretación que yo quiero dar al versículo. No. Él dice, por el Espíritu Santo se preocupa Dios por los bueyes. No. Dios lo dice enteramente por nosotros. Porque con esperanza debe arar el que trilla. Ahora bien, versículo 11. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Se lo está diciendo muy clarito. A una iglesia que era mezquina para con Pablo, le dice, ¿será mucho pedir? ¿Será mucho pedir? Ahora, eso suena como que les estuviera haciendo una solicitud, un requerimiento, una petición de manera voluntaria. Pero acababa de decir, esto dice la palabra, esto dice la palabra. Luego veremos más adelante cuál es el sustento de la palabra, cómo lo dice, dónde lo dice y de qué manera lo dice. Si estableció a que sea voluntariamente lo que le nace en el corazón a una persona, o es un derecho que Dios ha establecido bajo principios que están vigentes y que por lo mismo Pablo trae de la ley y que yo traigo a colación desde el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Malaquías. Los términos que utiliza Pablo aquí es sembrar lo espiritual y cosechar lo material. No debemos sacar de contexto esto, porque es Pablo el que utiliza el término sembrar a la parte económica. Sembrar y cosechar a lo económico. Él dice, nosotros le hemos dado a ustedes lo espiritual, es una siembra para el espíritu, en su alma, para su crecimiento espiritual, y luego dice que la cosecha debería ser naturalmente material también. ¿Por qué no dice, no, pues es que nosotros vamos a cosechar espiritualmente, Dios nos pagará? ¿Por qué no dice Dios nos pagará? ¿Por qué no dice Dios proveerá? ¿Por qué dice claramente, acaso no debemos cosechar de ustedes lo material? Porque es el principio que Dios estableció. Así lo estableció Dios. Y si queremos vivir en conformidad con lo establecido en la palabra de Dios, pues entonces tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Y luego ella aclara, sin embargo, versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Wait. Escucha eso. Si otros participan de ese derecho, o sea que la iglesia sí estaba honrando a otras personas, pero no a Pablo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, mire, si otros participan de ese derecho, ¿cuánto más nosotros? Pablo y Bernabé está hablando de manera particular allí. Bueno, y tal vez el escribano de Pablo que estaba incluido en los servicios ministeriales, evidentemente. El escribano es la persona que escribía las cartas de Pablo. Porque él dice que sí puede usar de ese derecho, porque él es el apóstol a los gentiles. Es que todo lo que sabían los gentiles de doctrina bíblica lo habían recibido por el apóstol Pablo. Algunas personas sencillamente empezaron a predicar, empezaron a abrir sus iglesias, entre comillas, obviamente, porque ellos se habían adueñado de las iglesias y ni siquiera querían permitir que Pablo, el apóstol instituido por el Señor Jesucristo como apóstol a los gentiles, fuera a donde ellos. Entonces ese es el reclamo de Pablo. Dice, si otros usan de ese derecho, ¿cuánto más nosotros? Sabiendo quién era Pablo. Y aún así, ese es el discernimiento espiritual que tienen a veces algunas iglesias, que no reconocen ni lo que tienen ni lo que Dios les ha concedido. Y a Pablo mismo le estaban sacando de ahí, echando fuera. Pero Pablo usa una estrategia para ganarlos a ellos, para ganar su corazón, para que lo reciban. Y lo dice de esta manera. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que todos lo soportamos
por no poner ningún obstáculo en el Evangelio de Cristo. Ahora, el recibir un salario, un honorario, no es poner un obstáculo al Evangelio de Cristo. Allí está diciendo, mi Evangelio, cuando usted lee 2 Corintios capítulo 4, entenderá que Pablo utiliza esos términos. Él habla de mi Evangelio, nuestro Evangelio, el que nosotros predicamos, porque la iglesia de los Corintios estaba recibiendo otro Evangelio. Otro Evangelio. Hay que leer un poquitico más las cartas. Solamente, mire, esto no le va a tomar ni 2 horas. Hoy hay muchas aplicaciones de audio, si está muy ocupado, haciendo muchos quehaceres, mientras va en el transporte público, descarga una aplicación gratuita y busca Biblia audible. La pone en velocidad 1.5 y empieza a buscar primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios. Y créame que en 2 horas. A veces suelo ir al gimnasio y escucho, mientras estoy en la caminadora, y me escucho 6, 7, 8 capítulos, 9 capítulos de un libro bíblico. O sea, mientras estoy haciendo ejercicio. O sea, la gente a veces se excusa que no tiene manera ni tiempo de estudiar la palabra, pero se quiere o no se quiere. Mientras se está haciendo oficio, mientras se está haciendo los quehaceres, mientras se está en el transporte público, si realmente le interesa, pues haga un estudio. Y hoy muy sencillo, y escuchará pues, la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, muy fácilmente, y se percatará que Pablo utiliza ese término, mi evangelio, nuestro evangelio, el evangelio que nosotros hemos predicado, porque había mucha gente que le estaba predicando otro evangelio, y inclusive Pablo dice que le estaba predicando otro Jesús y otro Espíritu, tal cual como está ocurriendo hoy en las iglesias cristianas apóstatas de hoy. Bueno, no sé si llamarle cristiana a una iglesia que es apóstata, pero evidentemente la apostasía se da en el seno de la iglesia cristiana, evidentemente. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no queremos ponerle tropiezo a ustedes que están engañados, porque nosotros necesitamos llegar a ustedes con este evangelio, porque otros están enseñoreando de la grey y están haciendo que les pongan estorbo, y a mí me fue comisionado este ministerio, yo soy el apóstol a los gentiles y tengo que ir a las iglesias para enseñarles el evangelio, la verdad revelada de Dios. Y es que Acaya particularmente es lo que hoy conocemos como Grecia, o sea, esa era la cuna, de la expansión helenística, ¿cómo se dice? Recuerde usted que la filosofía griega surgió en las islas jónicas allá en Grecia, y era allí donde surgía el conocimiento para las naciones de alrededor. Era como la cuna de la sabiduría. Entonces Corinto particularmente era una ciudad muy importante, de mucho comercio, con muchísima gente que visitaba esa ciudad, y la iglesia de Corinto era muy fundamental. Había muchísimas personas que podían llegar al conocimiento de Dios, y entonces estaban siendo estorbadas porque algunos falsos ministros se habían introducido encubiertamente allí y estaban trayendo una mala enseñanza, una mala doctrina. Y Pablo dice, bueno, yo fui el elegido para llevar este ministerio a los gentiles, debo estar allí. Pero ya lo sabían estos falsos apóstoles que estaban allí encubiertamente, adueñándose de la grey del Señor, querían expulsar a Pablo, no querían permitir que él llegara allá, y pues él usa de su autoridad en Cristo para hablarles. Y luego dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Pablo utiliza un término de servir a las cosas sagradas, que evidentemente tiene que ver con el templo en el Antiguo Testamento, pero hace una relación del servicio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y esto es muy importante, a los que trabajan en la obra de Dios. Hoy los ministros de Cristo oficiamos ese sacerdocio, que ojo, lo veremos más adelante con un sustento, wow. Veremos cuál sacerdocio es el que nosotros como ministros estamos ejerciendo aquí en la tierra, y si ese sacerdocio es un sacerdocio que viene como del sacerdocio levítico, o es un sacerdocio que viene del cielo y que Dios ha concedido como un privilegio a los hombres en la tierra. Mucha gente desestima eso y no tiene ni idea. Inclusive hay gente que ignora por qué el Señor Jesucristo dijo que el que le dé un vaso de agua fría al profeta
por cuanto es profeta, recompensa de profeta. ¿Qué? Recompensa de profeta recibirá. Según algunas doctrinas de algunos intelectuales por allí, que dicen que ya los oficios apostólicos, proféticos ya no están en uso, entonces que ya no están vigentes, entonces seguramente esa recompensa de la que el Señor Jesucristo se refirió debe ser que tampoco ya está en vigencia, porque como ya no hay pastores, no hay apóstoles, no hay profetas, entonces ya nadie puede recibir recompensa de profeta. Pero ese es el argumento de ellos, porque son muy intelectuales y se apartan de la verdad, porque ¿quién dijo que el Evangelio se revela por el intelectualismo? La Biblia dice que antes Dios le esconde esas cosas, el Evangelio se lo esconde a los intelectuales. El que quiera ser verdaderamente sabio, hágase necio. Gracias, Padre, porque a ti te plació esconder estas cosas de los intelectuales, de los entendidos y revelársela a los niños. El Evangelio se revela por fe y para fe. El Evangelio es una revelación. Solamente los que tienen el corazón como niños. A los que se creen sabios, Dios se los oculta. Por eso la iglesia no está viendo el poder de Dios. Bueno, es otro tema. Es otro tema. El asunto aquí es que Pablo dice, los que sirven en las cosas, trabajan en las cosas sagradas. El versículo 14 dice, así también ordenó el Señor. No solamente trae a colación lo que decía la ley, sino lo que dice el Señor Jesucristo. Así también lo ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Cuando dice así también, es una comparación completamente lícita, porque estamos sirviendo las cosas sagradas. El Evangelio es un trabajo sagrado. Por eso no es un trabajo común. Y la gente vilipendiosa, la gente que le gusta hablar mal, la gente necia, que no tiene formación ni temor de Dios, le gusta hablar mal de cosas que no sabe ni entiende. ¿Por qué la Biblia dice que los que trabajan en las cosas sagradas, en enseñar o en predicar, sean dignos de doble honor? Porque es un oficio sagrado, tan sagrado que Dios dice tiene que ser bien honrado. Pero, lastimosamente, la gente materialista, la gente que tiene su corazón en el dinero, su amor al dinero, que son avaros, es decir, idólatras, porque dice la Biblia en Colosenses que la avaricia es idolatría, le enseñan que no, que eso no debe ser así. Ellos tienen que vivir de gratis, porque el Señor Jesucristo dijo, de gracia recibieron, den de gracia. Y ninguno bien interpreta lo que eso significa. Lo que eso significa. De gracia recibieron, den de gracia. Y la gracia que Dios le da a la iglesia es la mayor honrada de todas, por el cielo mismo. Hay más gracia en dar que en recibir. Ese es el principio que enseña Dios en su palabra para que sea consecuente con, en aquello que se resume la ley y los profetas. Amor a Dios y amor al prójimo. En eso se resume. Y como Dios quiere que realmente vivamos en consecuencia del amor, Dios dice, la manera como yo he estipulado que mis siervos vivan es por causa del amor que el pueblo me muestra a mí, manifestando su honra a la obra mía. En amor. Porque Dios dice, el Señor Jesucristo dice, hay más gracia en dar que en recibir. Dios nos está enseñando a todos que hay mayor gracia en dar. Solamente queremos recibir la gracia de recibir, dame Señor, dame. Y Dios dice, hey, yo establezco unos principios para que entiendas en la aplicación de esos principios lo que es una verdadera gracia. Dando hay mayor gracia. Y Dios estableció esos principios de dar porque allí es donde está la gracia para recibir. La mayor gracia está en dar porque viene incluida la de recibir. Por eso es mayor gracia. Es mayor gracia. Porque en la gracia de recibir solamente yo soy beneficiado. Pero en la gracia de dar beneficio a otro y lo que siembro voy a cosecharlo. Entonces es doble bendición. Por eso hay más gracia, más gracia. Gracia para una persona que tal vez va a elevar sus acciones de gracias a Dios al cielo y gracia para conmigo porque voy a cosechar lo que he sembrado. Ese es el principio. Luego lo veremos más profundamente. Ay, me estoy alejando un poquito, pero bueno, todo sea por desglosar bien
el estudio de la palabra. Así también ordenó el Señor. Subraye por favor versículo 14 de 1 Corintios capítulo 9. Así también ordenó el Señor. El Señor Jesús ordenó. ¿Dónde está esa ordenanza? El Señor no ha ordenado nada, no estamos en la ley. Bueno, hay gente que no lo entiende, pero dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice Pablo, y tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes de que alguien me prive esta mi gloria. ¿Cuál era? De predicar el Evangelio de balde, como lo dice allí. Acompáñeme por favor a Segunda de Corintios, capítulo 6. Voy a hacer un tour súper rápido por el tiempo que me queda. Me disculpa que no me pueda detener mucho porque si no, no voy a alcanzar y no quiero dejar esto para la otra enseñanza. Poder establecer un poquito y de manera clara. Es bastante larga, es bastante extensa la lectura. Entonces voy a dejar que sean los mismos pasajes que nos aclaren lo que quiero decir. Solamente me detendré en lo que necesite, en lo que considere que sea pertinente aclarar. Segunda de Corintios capítulo 6. Y leo versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, el día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Ojo, que ese es el contexto. Tengan mucho cuidado que este es el contexto. Había gente que tenía endurecido su corazón y Pablo, para poder llegar a estas personas de manera particular, dijo, voy a renunciar a un derecho de manera temporal para que ellos no hayan tropiezo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Por eso decía, ante los que me acusan, esta es mi defensa. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia, pero aún así voy a taparle la boca porque yo no estoy haciendo eso que ellos me están acusando. Aunque era un derecho legal establecido por el Señor. Por eso él dice, esto lo ordenó el Señor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Esto era lo que estaba pasando en Corinto. No quería que su ministerio fuera desacreditado porque había una gente chismosa, habladora, que estaba hablando mal del apóstol Pablo. Nada menos ni nada más. O sea, eso no es nuevo. ¿Qué podemos decir nosotros si lo hacían con el apóstol Pablo, con el mismo Señor Jesús? Versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, en cárceles, en tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, pureza, en conocimiento, tolerancia, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra. Ojo que él habla mucho en Corintio de esto, de la deshonra que él tenía en la propia iglesia. Imaginen, porque a la gente le gustaba hablar mucho mal de él. Por mala fama, porque la tenía allí, y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Él mismo después va a aclarar que tuvo que cometer un engaño allí, como llegar diciendo, no, yo no voy a usar de mi derecho, como si no fuera bíblico, pero todo ¿para qué? Para prender su corazón. Pero llenos de conocidos, ¿dónde dice? Versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniéndolo nada, pero poseyéndolo todo. ¡Wow! ¿Qué le tocó vivir al apóstol Pablo? Y particularmente en la provincia de Acaya, donde los corintios. ¡Qué tremendo! Y aquí él utiliza dos términos que quiero que lo tenga presente porque más adelante, en la siguiente entrega seguramente, lo vamos a analizar, que tiene que ver con el no pondrás bozal. Porque hay gente que quiere poner bozal. ¿Qué significa poner bozal? No dejar que coma. Así de sencillo. Eso es como querer matar a alguien. Quitarle el sustento de su vida. ¿No significa eso? Y aquí le utiliza un término en azotes, en el versículo 5. Por acá también, en el versículo
9 dice como castigados. ¿Por qué él utiliza esos términos? En azotes y castigados. Hay un pasaje en la Biblia que lo veremos en la siguiente entrega, donde se aclarará un poquito cómo las iglesias a veces castigan y azotan a los ministros de Dios. No se lo pierda. Ahora bien, continúo. Como no teniendo nada, poseyéndolo todo. Él sabía que con Cristo lo tenía todo, pero no estaba poseyendo naturalmente aquí en la tierra nada. ¿Por qué? Por la mezquindad de los corintios. Versículo 11. Los hemos hablado con franqueza, corintios. Aclara, es a ustedes este mensaje. Nuestro corazón les hemos abierto. No hemos sido mezquinos en nuestro amor por ustedes. No hemos sido mezquinos en nuestro amor para con ustedes. Él está diciendo, mire, yo sigo sirviendo por amor. Yo sigo dándoles la palabra. Yo sigo instruyéndoles en la verdad. Yo podría rehusarme a ir porque ustedes ya tienen sus pastores, ustedes ya tienen sus líderes, ustedes ya tienen su gente que los devora y a ellos sí, mejor dicho, les quitan las casas, los carros y lo que sea. Y a ellos sí, mejor dicho, les sirven completamente, aunque son engañadores y los tienen desviados. Pero no hemos sido mezquinos. Es decir, no hemos dado lo poco para con ustedes, ¿sí? En nuestro amor particularmente, dice Pablo. Nosotros no hemos sido mezquinos, versículo 12 de 2 Corintios capítulo 6. No hemos sido mezquinos en nuestro amor por ustedes, pero ustedes sí lo han sido en su propio corazón. Clarito. Nosotros no hemos sido mezquinos en nuestro amor, pero ustedes sí en su corazón. ¿Qué le acaba de decir Pablo en la primera carta? Capítulo 9, versículo 11. Si sembramos entre ustedes lo espiritual, no deberíamos nosotros recibir. ¿Será mucho pedir lo material? Esa era la mezquindad de ellos. Por eso decía, ustedes sí han sido mezquinos. Les hemos sembrado lo espiritual, nos hemos sido mezquinos en el amor de darle la palabra para que conozcan la verdad, pero ustedes han sido muy mezquinos. Particularmente los de Corintio. Pero ustedes sí lo han sido en su corazón para corresponder. No había una correspondencia. No, ellos tienen que vivir del aire, que Dios los sostenga. Dios le pague, pastor. Dios le pague. Para corresponder, pues, del mismo modo, les hablo como a hijos. Actúen también ustedes con franqueza. Les hablo como a hijos. Actúen ustedes con la misma franqueza. Franqueza delante de Dios. ¿Estamos sirviendo a Dios realmente? Pablo dice, yo no he sido mezquino en ese sentido. Se los pregunto y les devuelvo la pregunta. ¿Ustedes están sirviendo a Dios como Dios dice que lo hagan? Franqueza. Paso a 2 Corintios capítulo 7, versículo 2. Sigue el asunto de Pablo con los corintios. Admítanos, vamos hasta el versículo 4 en el capítulo 7. Admítanos que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya hemos dicho antes que están en nuestro corazón para morir y para vivir juntos. Mucha franqueza tengo con ustedes, mucho me glorío con respecto de ustedes. Estoy lleno de consuelo y sobreabundo de gozo en medio de nuestras tribulaciones. Les habla de ese mismo asunto con franqueza. Pasemos por favor al versículo 10, perdón, al capítulo 10. Versículo desde el 1, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 hasta el 2 y luego hago un salto al verso 13 al 18. Yo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y bondad de Cristo, yo, que cuando estoy presente ciertamente soy humilde entre ustedes, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con ustedes, le ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquel atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Aquí ya está hablando Pablo que va a llegar con autoridad y con firmeza a la iglesia de los Corintios, porque habían algunos, particularmente ministros, que los tenían como carnales al apóstol Pablo. Hago un salto al versículo 13 del mismo capítulo 10 de 2 Corintios. Bueno, aquí habla un poquito,
Lea todos los demás versículos, pero desde el versículo 12 voy a leer, mire cómo Pablo dice respecto de ellos. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos dentro de la iglesia, ¿no?, de Corinto. Pero ellos manifiestan su falta de juicio al medirse con su propia medida y al compararse consigo mismos. Pablo lo que está diciendo es, mire, ellos no se están comparando con nosotros. Ellos creen que nosotros somos inferiores a ellos, pero no, su comparación es contra ellos mismos, con ellos mismos, porque están abusando de su orgullo, de su altivez, de su prepotencia, pero no tienen ni idea quiénes somos realmente nosotros en Cristo, decía el apóstol Pablo. Si usted lee el récord de allí en adelante, todo el capítulo 11 particularmente, se dará cuenta y el mismo Pablo reconoce. Dice, ellos se creen mucho, pero yo les voy a decir quién soy yo. Y ahí me he convertido en un necio por sentirme orgulloso de esto, les dice particularmente Pablo allí. Dice, me hago un necio en gloriarme respecto a eso. Pero si ustedes quieren saber si ellos tienen algo de qué gloriarse en la carne, yo más, y les empieza a dar un listado de quién era Pablo. No se debió haber hecho eso, no debió haberlo hecho eso, porque pues, eso fue lo que le trajo el aguijón del que menciona el mismo Pablo a los Corintios. Para que la grandeza de las revelaciones no me sobreexaltara, me fue enviado un aguijón en la carne. Justamente por eso, porque él tenía como ese deseo de decir, mira, es que yo no soy cualquiera, es que vea lo que yo he hecho, y luego por allá en Gálatas le dice que nadie, a partir de ahora, que nadie me cause agravios, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Un poquito orgullosito, por eso tuvo que recibir el castigo que recibió, un mensajero de Satanás para que lo abofetee. Entonces, si nosotros no queremos eso, entonces bajemos un poquito y aprendamos a ser humildes. Él no lo podía controlar al punto que quedó escrito. Él dijo, me fue enviado un aguijón en la carne para que no me enaltezca, pero me va a hacer necio por un momento y me voy a enaltecer para que no se atrevan ellos a compararse con nosotros. Bueno, ahí recibió su aguijón. No sigamos esas pisadas. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, al permitirnos llegar también hasta ustedes. Pablo está diciendo, mire, el hecho de que yo haya llegado allá no es porque yo haya querido hacerlo, sino porque Dios nos estableció y nos dio esa medida de autoridad o ese ministerio. Porque, versículo 14, no nos hemos extralimitado como si no hubiésemos llegado a ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seamos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Pablo dice, mire, realmente los primeros que predicamos el Evangelio en esa región fuimos nosotros. Que no hayamos fundado particularmente esa iglesia donde están ustedes, eso no significa que Dios no me haya dado autoridad, porque aquí estamos y aquí, por dirección de Dios, hemos llegado a ustedes. Y dice, aquí particularmente dice, no nos hemos gloriado desmedidamente en trabajos ajenos. Él reconoce que él no estableció esa obra, es el trabajo de otros. Pero dice, no nos estamos gloriando indebidamente como ponernos como por encima de otros. No, estamos reconociendo eso que están haciendo, esa obra, que es una iglesia de Jesucristo, pero venimos aquí porque Dios nos comisionó, porque hay cosas que se deben corregir. Versículo 16. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, hay unas congregaciones que han sido establecidas por otras personas, pero en nuestro ministerio no es necesario llegar allá porque Dios nos constituyó como apóstoles de los gentiles, lo que trata de decir allí. Verso 17. Pero el que se gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Paso al capítulo 11. Leo, esta es un poquito más larga la lectura. Desde el versículo 1. Es prácticamente todo. Dios nos ayude con el tiempo. Ahí vamos. Ojalá me toleraras, estoy leyendo 2 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ojalá me toleraran un poco de locura, sí, tolérenme, porque lo celo con celo de Dios. Aquí está hablando Pablo con el corazón, con el amor con el que no fue mezquino para con ellos. Tenía tanto amor que les habló la verdad y no se cayó. Los hubiese dejado como estaban. Si usted lee Corintios,
que también Colosenses, que también escribió Pablo, Pablo dice que tenía, en capítulos segundos, si bien recuerdo, dice que tenía una carga muy dentro en su corazón por la iglesia de la Odisea y por los que no han visto su rostro. Porque hay muchas iglesias cristianas que no habían escuchado la sana doctrina de Pablo, y Pablo tenía que llegar allá y él decía, sufro mucho dolor particularmente por los de la Odisea. En Apocalipsis notamos quién era la iglesia de la Odisea. Una iglesia que estaba perdida y no lo sabía. Tú dices, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo. Y Pablo tenía una lucha interior en su espíritu por ellos, por los de la Odisea. Pero en el capítulo 4 le dice a los colosenses, esta carta que leo entre ustedes también sea leída en la Odisea. Es decir, esta carta que le envió a los colosenses no se va a dejar solamente como doctrina para los colosenses. Por favor, envíen un mensajero y hágala llegar a la Odisea. Porque no les he podido ver personalmente, no les he podido enseñar, no les he podido predicar, pero por lo menos que les llegue mi carta y mi enseñanza, porque soy un apóstol a los gentiles y ellos necesitan conocer. Ellos no conocían, no sabían que eran ciegos, miserables, pobres, ciegos y estaban desnudos. Cuando el apóstol Juan recibió una carta del mismo Señor Jesucristo en el Apocalipsis, dijo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Juan también le envió una carta del mismo Señor Jesucristo. Se dice que el Apocalipsis se escribió por allá en el año 100, que tal vez Juan fue el apóstol más longevo que vivió hasta esa época. Seguramente Pablo ya no estaba allí, ya les había predicado, pero los de la Odisea no habían entendido todavía, no habían comprendido el Evangelio, que al final, en la revelación del Apocalipsis, el Señor Jesucristo les sigue enviando misivas, cartas. Y Pablo decía, esta carta sea leída también a los de la Odisea. ¿Por qué? Porque él no era mezquino en su amor. Él decía, ellos pueden ser una iglesia muy perdida como los de la Odisea. Están muy perdidos, pero me niego a no predicar la verdad para que por fin sean libres para amar a Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios. Como este es su servidor, discúlpeme, no he sido mezquino. La Biblia dice, y el mismo apóstol hablaba, me es necesario predicar todo el consejo de Dios. Gálatas 1:10 dice, si solamente agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Por eso no procuramos agradar a los hombres. Seguramente usted está escuchando esta palabra que no le agrada, que no le gusta, que le molesta, que seguramente no le gusta que le toquen su plata. Pero estamos siendo sensatos basados en la palabra de Dios. ¿Quieres servir a Dios o las riquezas? ¿Cuál es tu idolatría y tu aferro al dinero? Si Dios te está pidiendo lo mínimo. Dios a nosotros los ministros nos exige todo. El día que Dios me dijo que dejara mi trabajo, que dejara la universidad, que dejara mi familia para servirle a Dios, lo tuve que hacer. El día que me ofrecieron un gran trabajo en una multinacional y no tenía ni un peso para subsistir porque servía de balde a la iglesia durante 10 años sin salario, tuve que decirle que no a ese trabajo. El día que quisieron llevarme a una ciudad en los Estados Unidos para que yo pastoreara una iglesia con un super sueldo, con super vacaciones pagas, con todo, y yo en ese tiempo tampoco tenía sueldo, oré a Dios y le pedí su dirección y el Señor me dijo, no vayas por allá. Porque Dios es el que guía nuestros pasos. Y no me dejé llevar por el hambre del dinero, no tenía trabajo, no tenía salario, perdón, en la iglesia servía a tiempo completo, no tenía salario, estaba muriendo de hambre prácticamente. Muchos no saben que tenía que orar todos los días por dame el pan nuestro de cada día. Dame el pan nuestro de cada día. Porque a veces mi almuerzo era solamente un banano y en la noche para comer un huevo. Era todo lo que tenía. Y de repente llega un pastor de Nueva York, conoció el ministerio, supo y gloria a Dios, por eso queremos llevarte. Vamos, vas a ser el pastor de una congregación en un excelente lugar en Manhattan, en Nueva York. Y yo me deslumbré, qué lindo, quiero, gloria a Dios, uy, aquí está la bendición. Entré en ayuno, en oración y Dios me dijo, no, hay un evangelio corrompido, te puedes pervertir, no vayas. Ya, me estaban dando los papeles, estaba habiendo una cuenta con muchísimos miles de dólares en el Chase de Manhattan, a tener mi propia cuenta bancaria, me estaban deslumbrando y Dios me dijo, no. Aquí un empresario también escuchó en algún momento, dijo, quiero montar una congregación,
y tú la vas a pastorear, vas a tener programa de radio, programa de televisión y un tremendo sueldo. Oré, Dios me dijo, no. Dios le pide todo a sus siervos, todo, que lo demos absolutamente todo. Que nos entreguemos a la obra de Dios. Dios nos dice, dedícate a la oración, a la palabra, intercede por todos, ora por todos, estudia la palabra profundamente todos los días, hazlo, 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 hazlo. Y Dios le pide lo mínimo a los hombres y no lo quieren hacer. Somos muy mezquinos y a veces no lo entendemos. Somos idólatras al dinero. Nos aferramos a lo que Dios da, pero no queremos aferrarnos al Dios que pide también de nosotros. ¿Y sabe qué pide Dios? No lo mínimo, Él pide todo. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El común denominador allí es todo. Pero nosotros nos quejamos porque consideramos que lo mínimo que nos pide Dios, el 10, es muchísimo. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque así tenemos en estima la obra de Dios. Así honramos a Dios. Si supiéramos lo que vale nuestra alma. Y esta palabra es la que salva nuestra alma. Siempre hemos dicho, la iglesia que no te cambia la palabra es la iglesia que realmente te cambia la vida. Pero muchos prefieren seguir el libertinaje y donde les dicen que un dólar habla porque los dólares hablan y que Dios les dijo que tienen que dar $1000, ahí sí corren. ¿Por qué? Son avaros, porque solamente siguen el dinero, porque si ellos les venden el amor al dinero y les prometen que van a recibir no sé cuánto más, entonces ahí sí lo hacen. Pero por principio de amor y de honra, difícilmente. Eso es lo que le pasaba a los corintios. Sigo leyendo. Wow. Los celo con celo de Dios, versículo 2, porque los he desposado con un solo esposo para presentarles como una virgen pura a Cristo, verso 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean también de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. En otros pasajes notamos que Pablo habla de estos predicadores que utilizaban las artimañas del error, que eran muy persuasivos, que hablaban y conmovían sus sentidos para pervertirlos y sacarlos del evangelio. Y eran los mismos ministros que tenían ellos allí en Corinto y que ellos aceptaban. Sigamos leyendo para que lo vea. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu del que han recibido, u otro evangelio del que han aceptado, bien lo toleran. ¡Wow! Esto es cosa seria. Otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio, dice, bien lo toleran. ¿Qué le pasaba a los corintios, Dios mío? ¿Qué le pasaba a la iglesia de la Odisea, Dios mío? Señor Jesús, ¿no dijiste que las puertas del Hades no prevalecerán contra el evangelio, contra la iglesia de Jesucristo? Y aquí vemos dos iglesias que están completamente perdidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Solamente la verdad libera una iglesia contra la cual no prevalecen las obras de las tinieblas, porque ya ha sido libre. ¿Libre de qué? De la cautividad que tenían por no conocer, por desconocer el evangelio. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 13, cuando a alguien se le predica la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. A alguien que escucha la palabra, ¿dónde está? En la iglesia. No que no iba a prevalecer la obra del diablo, pero el Señor dice que viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Por qué? Porque no la entiende. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad no nos hace libres, la verdad conocida nos hace libres. Por eso Pablo decía, cuánto dolor vengo a sufrir por los que están en la Odisea. Bien perdidos que así estaban. El problema no era que estaban perdidos, el problema es que estaban perdidos y no lo sabían. No sabes que eres miserable, pobre, ciego, estás desnudo. Tú dices que soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad. No, está muy mal. Sigamos avanzando. Regálame un minuticos más, por favor. Pues otro evangelio bien lo toleran. Versículo 5. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras se los hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les he predicado de balde el evangelio de Dios. Aquí le está diciendo Pablo a los corintios. Pequé yo humillándome, les he predicado de balde, es decir, de gratis. Y Pablo decía, nadie hay, ningún soldado lo ha sido a sus propias expensas. Nadie hay, decía Malaquías, que de balde alumbre el altar o cierre las puertas de balde en el templo. Pequé yo humillándome a mí mismo, predicándoles de balde el evangelio de Dios. Versículo 8, he despojado a otras iglesias. ¿Claro?
Porque es que hay gente que no enseña nunca esto y que nunca se lo leen, diciendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, dice que Pablo trabajaba con sus propias manos. Pero ¿sabe qué dice allí? Lo ha leído completo, que dice antes, que dice después. Cuando estaba en Acaya, así de clarito, en Acaya, solamente en Acaya. ¿Y quién era Acaya? Dicen algunos. Era una provincia donde estaban los corintios, solamente allí. Y el mismo pasaje dice después que se fue de Acaya, estaba entregado por completo, tiempo completo a la predicación. He predicado de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a ustedes. A eso no lo predican, ni lo conocen. Muchos pastores son muy lastimosamente ignorantes porque no son pastores, no son maestros. Un pastor que no conozca la palabra de Dios, si el pastor tiene que llevar a los pastos, y los pastos es la palabra, ¿cómo va a ser pastor? ¿Cómo? ¿Ok? Sí recibió salario, ¿cómo? Despojando otras iglesias. ¿Entienden, Méndez? Sí estaba recibiendo, por eso hablaba, así lo enseñó el Señor, así lo ordenó el Señor, no lo voy a hacer con ustedes para no poner tropiezo, porque hay mucha gente allí que me quiere por fuera de esa iglesia, pero yo no me voy a meter porque yo quiero, sino porque el Señor me ordena, con la autoridad que tengo. Sigo leyendo. Y cuando estaba entre ustedes tuve necesidad, a ninguno le fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de serles una carga, solo a ellos, porque para eso dijo que había despojado a otras iglesias con salario. ¿Ok? Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. En las regiones de Acaya. Aclara, solamente fue allí. ¿Cuáles son las regiones de Acaya? Busque un mapa. Si usted tiene una Biblia, sencillamente con mapas, no es sino que usted busque cuál es el tercer viaje, los viajes de Pablo. Así búsquelo. Y busque donde aparece Corintios y verá que ahí dice una provincia que llama Acaya. Y que nadie me prive esta mi gloria en las regiones de Acaya. Aclara, solamente allí. Por eso dice que despojó a otras iglesias mientras les predicaba a ellos, porque ellos eran mezquinos para con él y no querían honrarlo. Le gusta alimentarse, pero pagan en otro restaurante. Es como que usted fuera a este restaurante, come allí y pagan el del frente. Eso es lo que decía Pablo. Yo les he destruido, les he dado palabra de vida y usted sencillamente está honrando a otras personas que lo que han hecho es despojarlos. Mira lo que sigue diciendo. Les predican otro Jesús, otro espíritu, y ellos sí corre al teléfono a darle la ofrenda. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar ocasión a los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello que se glorían. Eso es lo que decía. Ahora les voy a quitar toda ocasión para que ellos no se comparen con nosotros porque no somos como ellos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque esos son falsos apóstoles. ¡Wow! Oiga, que le diga a su pastor, es un falso pastor, un falso apóstol. Y está hablando del apóstol Pablo. Obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, verso 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, de otra manera recíbame como loco, porque yo también me gloriaré un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como si estuviera loco, con la confianza de tener en qué gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y ahí es donde le digo que cometió una equivocación Pablo. Para ir finalizando, acabemos por favor leyendo 2 de Corintios. Bueno, me quedan 2 pasajes y ya sobre la hora ya debo terminar. Así que lo vamos a dejar pendiente para la siguiente entrega. No se lo pierda, que vamos a continuar con este estudio, profundizando un poco más en las Escrituras. Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por amar la palabra de Dios y por seguir fielmente estas enseñanzas. ¿Sabe? Le pido solamente una cosa. Por favor, no se olvide de darle me gusta. Esto ayuda
a que YouTube pueda recomendar esta enseñanza a otras personas. Por favor, compártalo también. Envíe este mensaje o otras series que tenemos aquí en nuestro canal para que nos ayude a llegar con la palabra de Dios a muchísimas personas. Como dice la palabra, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bendiciones.